Hoy nos toca el taller sobre aspectos legales para emprendedores, el primer módulo. Nuestro relator es don Alex Miranda, quien es contador auditor y contador público de la Universidad Católica del Norte, es magíster en tributación de la Universidad de Chile, tiene un diplomado en docencia universitaria, es ex jefe de carrera de contador auditor vespertino de la UCN, y además es asesor de hoteles y restaurantes de la ciudad de Antofagasta, Serena e Iquique, con 15 años de experiencia laboral y 7 años de experiencia en docencia universitaria. Así que esta tarde está acá para entregarles todo su conocimiento, darles los mejores consejos, de manera que ustedes puedan sacarle el máximo de provecho a esta herramienta, que es parte del programa de fortalecimiento de empleabilidad que entrega la universidad a sus egresados. Es una herramienta que esperamos puedan sacarle el máximo de lustre, así que las consultas, las preguntas, bueno, Alex ahí les va a dar las indicaciones de cómo va a ser la metodología. Les recuerdo que este es el primer módulo, que dura hasta las 20:30 horas, y que el segundo módulo nos encontramos el viernes a las 18:30 horas para seguir viendo el resto del contenido. Muchas gracias, Alex, te dejo a ti. Ok. Hola chicos, buenas tardes. Bueno, como ustedes vieron, me llamo Alex Miranda, soy un contador público de la UCN, he trabajado varias veces con el equipo de emprendedores de la U, y ahora, bueno, por segunda vez me solicitan este taller, en el cual el objetivo principal es, obviamente, enseñarle cómo se constituye una empresa a través del método simplificado de constitución de empresa, y a la vez también enseñarle cómo funciona el sistema tributario chileno. ¿Ya? La primera parte del primer módulo de hoy, vamos a ver todo lo que corresponde a la constitución de una empresa, las figuras legales que están disponibles acá en Chile, los pros y los contras de cada constitución, por ejemplo, los pros y los contras de una SPA, de una IRL, de constituirse como una empresa individual, etc. Vamos a hacer el borrador de una empresa y vamos a llegar obviamente hasta la firma. Solamente yo me estaría bien, disculpen. Y bueno, eso es lo de hoy, ¿ya? Eso es lo de hoy, llegar hasta la parte de constituir un borrador de la empresa, ¿ya? Más que nada, me gustaría saber sus expectativas. No quiero que esto sea un monólogo, no quiero que algo que sea esto dinámico, que sea tipo taller, ¿ya? No quiero estar hablando yo todo el rato y me gustaría que fuera algo dinámico. Por lo tanto, si tienen alguna una consulta, me la hagan de inmediato y la podemos resolver en el minuto o en la próxima sesión, ahí les tengo la respuesta, ¿ya? Por lo tanto, me gustaría saber sus expectativas, qué expectativas tienen ustedes sobre el curso, qué saben sobre constitución de empresas, si realmente ustedes ya tienen, o están en proceso o en vías de formalizar su emprendimiento, en qué etapa van. Eso es lo que me gustaría saber, no sé si alguien me pueda contestar, algún exalumno, las motivaciones, si ya están emprendiendo o si saben algo ya de cómo constituir una empresa, etcétera. ¿Sí? ¿Nadie? Hola. Hola, hola, ¿quién habla? Claudia. Hola Claudia, ¿qué tal? Bien, sí quería comentarle un poco cómo es lo que estoy yo. A ver, dígame. Que más que nada comencé un emprendimiento, ¿Ya? pero he estado buscando cómo importar más que comprar acá al por mayor y vender. No sé si se entiende. Ya. Y para eso Sí, es sí, sí. importante el tema del IVA. Y Correcto. me habían comentado que igual era importante, no sé, formalizarse como empresa y así uno puede descontar el IVA cuando vende sus productos y todo eso se debe ingresar por el servicio de impuesto interno. Entonces ese es el aspecto que a mí me interesa acá, de Muy profundizar y bien. entender cómo funciona. Ya. Primero, todos sabemos la importancia de la formalización, ¿cierto? ¿Por qué es importante, chicos? Primero, los beneficios que otorga el Estado solamente han sido enfocados ¿a quién? A las empresas que ya tienen su historia, o sea, están formalizadas, ¿ya?
las ayudas que da Cercotec, ¿ya? También solamente son para empresas que están formalizadas. O sea, a ningún negocio, ¿cierto?, que no está formalizado, no le ha llegado ayuda por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, ese es uno de las mayores, ¿cómo lo puedo decir? Se me fue la idea. Eh, es por eso que uno se tiene que formalizar, ¿cierto? Para poder aprovechar toda la ayuda del Estado, ¿no? Entonces, claro, obviamente, formalizar, por ejemplo, constituir la empresa, vamos a ver que la mejor opción para un emprendedor es constituir una SPA, ¿ya? Vamos a ver por qué eso es mejor o por qué es en desmedro de otro tipo de sociedad. Entonces, bueno, comencemos la clase, ¿ya? Esta va a ser la tabla de contenido, la pequeña introducción que ya la vimos. Luego vamos a ir por las figuras legales que están disponibles acá en Chile, vamos a ver no vamos a analizar todas, por el tiempo, no podemos analizar todas, pero vamos a analizar las principales, por ejemplo, una empresa individual, una empresa de responsabilidad limitada, y vamos a analizar una SPA, ¿ya? Vamos a ver también las principales ventajas y desventajas que tiene cada uno. Luego de eso vamos a constituir la empresa o una SPA en escritorioempresa.cl. Luego vamos a ver los beneficios que otorga Cercotec. ¿Ya? Antes de ayer, el día miércoles, o perdón, ayer, a las 3 de la tarde se cerró un concurso Cercotec en el que daba a las personas o a las empresas que estaban formalizadas hasta 5 millones de pesos. Entonces son recursos que tal vez uno por desconocimiento pierde. Y por eso también le indiqué que se hicieran usuarios y se registraran en la página de Cercotec para yo ayudarlo, ¿cierto?, a la postulación. Cuando se haga alguna postulación a algún proyecto, hay que darle, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso ayuda bastante el crecimiento de nuestro negocio, ¿ya? Está el capital abeja, capital semilla, el Formalízate, que se te daba 1 millón de pesos para las personas que se formalizaran la idea de un negocio, etc. Y la clase ya del día viernes vamos a ver una breve introducción al sistema tributario chileno, como por ejemplo, las empresas pagan impuestos, ¿cierto? Las empresas pagarán IVA, las empresas pagan impuestos a la renta. ¿Cuál es la función del impuesto de las empresas con respecto a los impuestos del dueño socio accionista? Vamos a ver también lo que es la factura electrónica, cómo se compra el certificado digital, vamos a ver la obligatoriedad de la boleta electrónica y los beneficios pymes producto de la contingencia del COVID-19. Esa es la tabla de contenido. Por lo tanto, los resultados del aprendizaje de la clase de hoy, o del módulo completo, primero vamos a conocer las principales formas de constitución de sociedades. Hay dos tipos de constitución de sociedades, una es por el método tradicional, en la cual nosotros necesitamos un abogado, el abogado tiene que confeccionar la escritura pública, tiene que reducir el extracto, tiene que inscribirlo en el Conservador de Comercio, tiene que publicarlo en el diario oficial y bla, 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 bla. O sea, es un proceso más o menos largo y tiene también un costo asociado porque esto solamente la ley establece que lo puede hacer un abogado. Y luego está el método simplificado de constitución de empresa, en la cual yo puedo crear la empresa en un día, ¿ya? Es bastante bueno, chicos, es bastante bueno esta página de escritorio empresa, pero solamente para las personas que saben hacerlo o que tienen algún conocimiento. ¿Por qué? Porque si yo me equivoco en la constitución de la empresa en un día y no coloco alguna cláusula, la sociedad nace con vicios. Y cuando una sociedad nace con vicios, se transforma en una sociedad de hecho. ¿Y qué significa una sociedad de hecho? Que tributariamente se transforma en una comunidad. Y ahí pierde netamente de inmediato el sentido que tiene que constituir una empresa. Porque, a ver, ¿qué me contesta, chicos? ¿Por qué yo voy a constituir una empresa? ¿Cuál es el motivo que a mí me lleva para constituir una empresa? ¿Cuál es el principal motivo, chicos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, chicos? ¿Vamos debatiendo? Separar los Yo me patrimonios. imagino Porque si no, no que es existe. para poder facturar, para poder comprar y vender con factura. O... ¿Ya? Pero eso también lo puedes hacer por una empresario individual, o sea, con tu RUT y tu nombre.
pero nosotros estamos hablando de constituir una empresa, constituir una persona jurídica. ¿Por qué piensan que es tan importante constituir una persona jurídica o constituirse como empresa? ¿Será porque igual uno obtiene un RUC distinto al personal? Ya, muy bien, por ahí va la respuesta. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, lo ideal acá, chicos, es que yo constituya una empresa para resguardar mi patrimonio personal, porque yo cuando constituyo la empresa voy a ser responsable hasta el límite de mi aporte. Así, si yo constituyo una empresa con 1 millón de pesos y esta empresa crece y se endeuda por 200 millones de pesos, yo como socio voy a ser responsable solamente hasta el 1 millón de pesos. Cosa que no funciona o que no aplica cuando yo me constituyo como empresario individual. Cuando yo me constituyo como empresario individual, respondo por el 100% de mi patrimonio, ¿ya? Entonces, ¿para qué nosotros constituimos empresa? Es netamente para resguardar mi patrimonio personal del socio. Y también vamos a ver, ¿cierto?, que no siempre eso se cumple, ¿ya? Porque, por ejemplo, la empresa individual de responsabilidad limitada, yo la creo ¿para qué? Una IRL, para proteger mi patrimonio personal. Pero vamos a ver, ¿cierto?, que en ciertos casos esa responsabilidad se vuelve ilimitada. Por lo tanto, una IRL no me sirve, ¿ya? Entonces, todas esas cosas hay que ver, los pros y los contras. Y obviamente les voy a dar el fundamento legal. Entonces, como resultado de aprendizaje, como les dije, vamos a hacer eso. La mejor opción para constituir una empresa en estos momentos acá en Chile es una SPA. Por eso nosotros vamos a constituir, al menos en este taller, una SPA. Bueno, ¿por qué formalizar, cierto? Primero, bueno, antes de formalizar, chicos, es muy importante acercarse al tercer piso del Departamento de Obras Municipales para ver el plano regulador. Resulta que yo puedo tener una idea de negocio estupenda, ¿cierto? Por ejemplo, se me viene a la mente, voy a abrir un supermercado de alcohol, ya en mi casa. ¿Y qué pasa? En el plano regulador de la municipalidad, no acepta que ese giro se explote por ser un barrio residencial. Por lo tanto, dice, me viene abajo todo el emprendimiento. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para formalizar es ir al tercer piso de la municipalidad para ver, ¿cierto?, si la actividad económica que yo voy a ejecutar la puedo realizar en mi domicilio. ¿Y qué certificado tengo que solicitar en el Departamento de Obras? El certificado de informaciones previas. Y ese certificado de informaciones previas me va a permitir poder ejecutar esa actividad económica en el domicilio, ¿ya? Entonces, lo primero que, chicos, empiezan por ahí. Porque si el plano regulador no permite el desarrollo de esa actividad, no pueden hacer absolutamente nada, ¿ya? Entonces, teniendo el certificado de informaciones previas y sabiendo, ¿cierto?, que la municipalidad ya puede, ¿cierto?, autorizarme para desempeñar un giro comercial, sigo con lo demás, ¿ya? Entonces, ¿por qué formalizar? Permite el acceso a múltiples fondos de financiamiento. Ahora, cuando nosotros constituimos tu empresa en un día, el Banco de Chile nos está dando una cuenta vista para poder trabajar, ya poder depositar documentos y poder hacer pago a proveedores. Y los mismos con los otros bancos, pero los otros bancos creo que piden algunos requisitos. Permite acceso a beneficios del Estado, permite evitar infracciones y multas, ¿ya? El servicio de puesto interno indica que tenemos 2 meses para dar aviso de inicio de actividades. En esos 2 meses, nosotros solamente podemos comprar, pero no se puede generar ninguna venta. Si yo genero una venta, estoy cometiendo un delito que está contemplado en el artículo 97 del Código Tributario, en el cual establece que si yo no emito una boleta de venta, me van a dar una infracción. Es un delito tributario, ¿ya? Permite contar con un respaldo ante sus clientes y proveedores y permite ingresar a mercados exigentes y competitivos, entre otros. Formalizando un emprendimiento, ¿cuáles son las instituciones, ¿cierto?, que participan en la constitución de una empresa? Primero, el servicio de posta interno. ¿Y cuál es la función del servicio de posta interno? ¿Cierto? La fiscalización del correcto pago de los impuestos. El servicio de posta interno, cuando nosotros iniciemos actividades, el servicio nos va a verificar las actividades. Por lo tanto,
cuando yo inicio actividades, solamente voy a incluir en el inicio de actividades las actividades o giros que realmente yo voy a ejecutar en el instante. Por ejemplo, chicos, si yo inicio actividades como mini market, almacén y panadería, voy a hacer inicio de actividades con esas tres cosas. Pero ¿qué pasa? Aún no tengo la máquina para hacer pan, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a venir? Va a venir impuesto interno y me va a verificar la actividad. Y si yo no tengo o no está disponible aún la máquina para hacer generar pan, no me va a permitir abrir el giro, ¿cierto?, de panadería. Por lo tanto, cuando ustedes hagan inicio de actividades, solamente, chicos, tal vez en la escritura de constitución voy a colocar muchos giros. Puedo colocar en una CPA hasta 10 giros o más, tal vez. Pero yo voy a hacer inicio de actividades con los giros que realmente voy a ejecutar en el momento. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro, chicos, porque el servicio de impuesto interno me va a ir a verificar si cumplo con las condiciones para ejecutar esa actividad. ¿Ya? Distinto es la verificación de domicilio. La verificación de domicilio se hace cuando yo inicio actividades y voy a solicitar documentos que tienen derecho a crédito fiscal, boleta de venta y servicio, factura de venta, guía de despacho, nota de crédito, nota de venta. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago inicio de actividades y voy a emitir algún documento tributario, me van a verificar domicilio. ¿Y cómo se hace eso? Es súper sencillo, por un contrato de arriendo si la propiedad es arrendada, o con el certificado de dominio vigente si la propiedad es mía. ¿Ya? Luego la municipalidad, ¿cierto? ¿Cuál es la función de la municipalidad? Lo primero es que ella me autoriza a desempeñar la actividad económica en el domicilio que yo estoy, que se está ejecutando, ¿ya? La municipalidad me da la patente. Y hay varios tipos de patentes. Hay una patente comercial, hay una patente de alcoholes, hay una patente industrial y hay una MEL, microempresa familiar. Y de esa vamos un poquito más adelante y nos vamos a detener porque esta solicitud de patente de microempresa familiar es muy buena. ¿Por qué es muy buena, chicos? Porque se salta muchos pasos, como por ejemplo, la regularización de la casa. Cuando ustedes solicitan una patente comercial o de alcoholes o cualquier otro tipo de patente que no sea de microempresa familiar, la casa o la propiedad debe estar regularizada con los planos, ley del mono, etc. En cambio, si yo constituyo una microempresa familiar, me salto ese paso. ¿Ya? Entonces es muy bueno. Igual obviamente tiene ciertas restricciones la constituirse como microempresario familiar, como por ejemplo no puedo tener sucursales y no puedo tener más de 5 personas trabajando que sean ajenas a mi familia. ¿Ya? Entonces son cosas que uno tiene que ir, que obviamente no me van a dar la patente municipal si yo no llevo la resolución sanitaria que me otorga el servicio de salud. ¿Ya? La municipalidad me va a dar una serie de requisitos, y entre ellos la resolución sanitaria, que la resolución sanitaria me autoriza para yo poder ejercer ese giro, ¿cierto? Van a ver al local, ver las instalaciones, ver los baños, ven si están, por ejemplo, las vías de escape, los extintores, si están, por ejemplo, la instalación eléctrica, con esas cañerías de metal, etc. Todo eso se ve el servicio de salud. Luego tenemos otra institución que es la Tesorería General de la República, que ellas solamente ven el cobro del impuesto. El impuesto interno va a verificar la correcta determinación de los impuestos. ¿Qué va a hacer Tesorería? Es la encargada de cobrar. ¿Ya? Y ahora, ojo chicos, porque Tesorería ahora actúa como juez y parte. Si ustedes tienen deudas tributarias y no las pagan, Tesorería se las va a embargar de las cuentas corrientes. Si no tienen cuentas corrientes, le va a mandar una notificación a sus clientes, de las cuales, si el cliente de ustedes le debe plata a usted, a la empresa que le debe a Tesorería, Tesorería le va a indicar que no me pague a mí, le pague directamente a Tesorería. Tiene todas esas facultades ahora, chicos. Entonces, el cobro de los impuestos ahora está muy fuerte, ¿ya? Si no tengo dónde pagar, cuenta corriente. Si no, le van a cobrar a mis clientes. Y sale explícitamente, si el cliente me debe y igual me paga a mí, Tesorería le va a cobrar la deuda a él. Entonces ahí, ojo con eso, chicos.
Y luego el Servicio Nacional de Aduanas, ¿cierto? Que como decía la alumna, quería ver cómo tributaba la declaración de ingresos, ¿ya? Etcétera. Entonces, Alex, ahora tenemos, sí, dígame, sabes que tengo una consulta con respecto a la dirección. Mira, te comento, es que dígame, yo también quiero emprender, todavía no lo hago, ya tengo como ¿ya? una idea de cómo hacerlo, pero tenía esa duda porque yo quería iniciar actividades con mi dirección particular y una vez que arriende el local, obviamente después post pandemia, va a tener otra dirección. Entonces, para después yo emitir boleta y todo, tú comentabas que el Servicio de Puesto Interno vaya a fiscalizar donde yo registré o inicié la actividad, pero va a ser mi ¿Cierto? dirección particular y no la comercial. ¿Qué se hace en ese caso? Tendría No que se puede, esperar. no, tiene que esperar, Mm. tiene que esperar. Por eso está la verificación de actividad. O sea, el servicio, tú cuando, disculpa, pero ¿qué giro Ujú. vas a explotar? ¿Qué giro? Es venta de ropa. Mm, Ah, ya no. bueno. No, el servicio de puesto interno va sí o sí, te va a verificar la actividad. No puedes colocar el domicilio particular. O sea, en No este se caso puede. tengo que esperar hasta que efectivamente Tiene que ya esperar. tenga el local El, co- físico. el colocar físico y el contrato de arriendo con fines comerciales. Sí, ojo chicos, Ya entiendo. contrato con fines comerciales. ¿Ya? Si en el contrato nada dice, el contrato no le sirve para nada. El Ya, contrato de arriendo puede ser con dos fines, fines habitacionales y comerciales. ¿Ya? Por lo tanto, el servicio de puesto interno le va a exigir que el contrato de arriendo sea con fines comerciales. ¿Ya? ya. Queda clarísimo. Muchas ¿Otra, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Profesor, una consulta. Diga. En caso que yo quisiera hacer una empresa, no sé, como de ingeniería, entre comillas, y yo Ujú. quisiera utilizar mi domicilio, ¿yo podría realizarlo o sí o sí tendría que tener un local físico? Sí, sí, sí podría realizarlo, sí podría realizarlo. En ese caso, ahí te van a solicitar una sesión de, por ejemplo, ¿quién es el dueño del domicilio? ¿Cómo? Disculpe. ¿Quién es el dueño del domicilio? ¿Tu padre, tu Eh, madre, tú? no, yo ¿Tú? mismo. Ya, entonces ahí tendrías que, ¿y vas a constituir una empresa? ¿O lo vas a hacer con Sí, tu RUT propio? tengo Ya, ahí pensado en ese, constituir una empresa. ya, ahí chicos, miren, yo les mandé en, ¿cómo se llama? Bueno, les mandé muchos archivos, no sé si ustedes lo vieron. ¿Tuvieron acceso a los archivos? De la semana pasada, que no No, alcancé no, a... de esta clase, de esta clase. de esta clase. Sí, No, No. yo les no, yo mandé, se los subo de ahí a un drive, Alex, y se los comparto. Los recibí hace un ratito, entonces ya, tienes. ya, ok. Lo que pasa, chicos, es que les mandé un archivo o sea, una carpeta comprimida que pesa como 10 megas, en la cual tiene muchos archivos Excel que yo utilizo para desempeñar mi actividad profesional, y en la cual, en una de esas es, por ejemplo, cálculo de un archivo Excel con macros que indica cómo hacer liquidación de sueldo, cómo controlar la asistencia, cómo cotizaciones de compra-venta, cotizaciones, órdenes de compra, y en una de esas sale contrato de arriendo y cesión de arriendo. Por lo tanto, dentro de ese archivo, ahí, como va a ser empresa, tienes que rellenar ese archivo, ¿ya? Y en ese caso, tú autorizas a tu empresa a desempeñar esa actividad económica. Pero ese archivo está en los archivos que yo le envié, ¿ya? Se llama sesión de arriendo. Ya. En Pero ese caso no, sí, que sí tiene que ir ante notario. ya, en ese caso no tendría problema, no No, sé, no, no tendrías por, problema. No, por no ser tendrías parte de problemas. mi patrimonio, ¿no? Ten- no, no, por eso, porque tú estás autorizando a tu empresa a ejecutar esa actividad económica. Ya, ¿Ya? vale. No estás poniendo en riesgo tu patrimonio porque tu empresa la vas a constituir, no sé, con cuánto dinero, pero no estás poniendo en riesgo tu patrimonio porque recuerda que tú eres responsable de las deudas de tu empresa hasta el límite de tu aporte. Por lo tanto, si tú la constituiste con 1.000.000 de pesos, tú vas a ser responsable hasta 1.000.000 de pesos. ¿Ya? Vale, ¿Alguna otra muchas duda, gracias. chicos? Yo tengo una duda con respecto a eso de la responsabilidad. Por ejemplo, si la empresa tiene 1.000.000 de pesos de capital, va a ser responsable de 1.000.000, pero El dueño. tampoco va a poder, digamos, adquirir muchas deudas, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, pues si tiene 1.000.000, pero debe 1.000.000.000, por poner un caso muy extremo, Claro, va a lo pagar que un pasa, millón de chicos, pesos, ¿no?
No, lo que pasa, chicos, es que vamos a ver más adelante que el capital tiene que ir en proporción a los ingresos futuros de que yo pretendo obtener. Así como, por ejemplo, yo no puedo iniciar actividades, o por ejemplo, no puedo hacer la constitución de una empresa con un capital de 50.000 pesos y en el año yo voy a facturar, no sé, 100 millones de pesos. Yo no puedo hacer eso, ¿ya? El capital siempre tiene que ir en proporción, el capital social, yo voy a colocar en la constitución de la empresa, tiene que ir en proporción a los ingresos futuros que yo voy a tener. Siempre hay que cuidar eso. Y también, chicos, el capital tiene que ir en proporción a lo que yo realmente pueda justificar. Porque si yo coloco, ¿cierto?, en tu empresa en un día, que constituye una empresa con 50 millones de pesos, ¿ya? ¿Qué va a pasar? ¿Qué problemas puedo tener, chicos? Si yo digo, no sé, el año pasado no trabajé, ¿ya? No sé, por pandemia no pude trabajar. Y yo por desconocimiento, ¿cierto? Este año voy a constituir una empresa y voy a poner 50 millones de pesos. ¿Qué me puede suceder? ¿Cuál es el problema que yo puedo tener? ¿Vamos, ¿Impuesto o chicos? no? ¿No? ¿Ah? ¿Algo de impuesto o no? ¿No? Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos por ahí va la respuesta. Es que si no tiene ingreso y tiene 50 millones de capital, podría ser hasta un lavado de activos. Correcto, ¿cierto? Ahí de inmediato aplica el artículo 70 de la Ley de Impuesto a la Renta, en el cual establece de que yo y mi familia, o las personas que viven mis expensas, eh, o sea, tengo una renta equivalente a mi gasto de vida, ¿ya? Así como, por ejemplo, si yo compro algo de 100, pero en el año gané 10 pesos, de inmediato me aplica el artículo 70, justificación de inversiones, y ¿qué va a hacer el servicio de impuesto interno? Señor contribuyente, usted constituye una empresa, ¿cierto?, con un capital de 50 millones de pesos. ¿De dónde sacó la plata? ¿Y de dónde la pude haber sacado yo? Tal vez, no sé, me dieron una herencia, tal vez me dieron un finiquito, tal vez fueron por recursos propios que yo tenía antes de la pandemia, etcétera. Y si yo no lo puedo acreditar, ¿cierto? ¿Qué pasa? No ha pagado impuestos que debería haber pagado, por lo tanto, multa, y la multa puede equivaler hasta el 400% de los impuestos evadidos. O sea, muy alta la multa por justificación de inversión, ¿ya? Así que, chicos, memoria, o recuerden mejor, recuerden, el capital social que debe ir en la constitución de la sociedad tiene que ir en proporción a mis ingresos futuros y tiene que ser concordantes con los ingresos que yo tengo. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Bueno, sigamos. Bueno, dentro de las formas jurídicas más comunes, ¿cierto? Tenemos el empresario individual, ¿ya? Y el empresario individual, ¿qué es lo que es el empresario individual? Es una persona natural, por ejemplo, yo, Alex Miranda, con un RUT, ¿ya? Y esta persona funciona como empresa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa o cuál es el riesgo del empresario individual? Que no cambia el RUT, ¿ya? Mi RUT como persona natural y mi RUT como empresa va a ser el mismo. Por lo tanto, cuando yo tengo deudas, ¿qué pasa? Las deudas van a ir a un solo RUT y mi masa patrimonial se va a confundir. O sea, cuando vengan los acreedores a cobrarme, no me van a decir, ah, esto es de la empresa y esto es tuyo, por lo tanto lo que es tuyo no te voy a embargar. No, ellos me embargan con todo. Por lo tanto dice, el contribuyente afecta parte de su patrimonio a la ejecución de una actividad comercial, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo una casa y voy a poner un local comercial. Mi parte de mi patrimonio lo voy a afectar para ejecutar una actividad comercial. Pero ¿qué pasa? Pago con todo. Si yo tengo deuda, pago con todo. Por lo tanto, esta figura de empresario individual, chicos, nunca la hagan. ¿Ya? Nunca la hagan. Es no es complejo, esto es lo más fácil, porque con esto te dan factura, vas a impuesto interno y de inmediato haces inicio de actividades. Esto es muy fácil hacer inicio de actividades con un empresario individual, porque no tiene ninguna solemnidad, o sea, no tengo que ir a notario, no tengo que hacer una escritura, no tengo que hacer nada. Solamente con el carnet de identidad yo doy inicio de actividades, ¿ya? Por lo tanto, siempre tachen, chiquillos, ¿ya? Nunca hagan inicio de actividades como empresario individual, porque van a arriesgar todo su patrimonio personal. Consulta, profe. Pero bueno, sí, diga. Mire, yo conozco personas que han hecho
su empresa de forma individual. ¿Hay alguna forma de, como se dice, cerrar y no cargar con esta parte de pagar Correcto, con mira, todo? ahí está la respuesta, chiquillos. ¿Qué pasa? Yo me equivoqué, ¿cierto? Yo me equivoqué y me constituí como empresario individual. Y ahora ustedes vinieron a este curso, ¿cierto? Y quedaron preocupados porque si tienen deuda responden con todo, pero tenemos la solución. ¿Y cuál es la solución? Reorganización empresarial, ¿ya? ¿Qué pasa? Dentro de las relaciones o de las cosas que nosotros podemos hacer con la empresa, están las reorganizaciones de empresa, ¿ya? ¿Qué significa reorganizar? Por ejemplo, yo me puedo fusionar con una empresa, me puedo dividir, me puedo transformar o me puedo convertir, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Si yo cometo un error y me constituyo como empresario individual, yo ahora me puedo convertir en una sociedad, y eso se llama conversión, ¿no? Por lo tanto, me constituí como empresario individual, me equivoqué, ¿cierto? Puse en riesgo mi patrimonio personal. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer una reorganización de empresa y me voy a convertir de empresario individual a una sociedad de cualquier tipo, ¿ya? Eso es una reorganización empresarial. Entonces ahí voy a transformar mi estructura jurídica, porque ya no voy a pasar parte del patrimonio, de mi patrimonio de la empresa, lo voy a aislar, y eso va a ser el que va a desempeñar o va a ejercer la actividad económica, ¿ya? Eso se llama conversión. Entonces, conversión dijimos que es convertirse de empresario individual a una sociedad de cualquier tipo. Puede ser una SPA, puede ser una EIRL, puede ser una limitada, etcétera, ¿ya? Ningún problema en ese tipo. ¿Y qué pasa? Si yo ya, por ejemplo, me constituyo como empresario individual, me convierto en una sociedad de cualquier tipo, por ejemplo, una SPA, ya una sociedad unipersonal, yo como empresario individual tendría que hacer término de giro. ¿Saben lo que es el término de giro, chicos? Ya sabemos qué es lo que es el inicio de actividades, ¿cierto? Dar aviso al servicio de impuesto interno que yo voy a desarrollar una actividad que está afecta a impuestos. Y ahora, ¿qué es lo que será el término de giro, chicos? ¿Los productos o servicios que se va a ofrecer? No, el término de giro. El término de esa sociedad oficial. Correcto, el término oficial, o sea que ya la empresa ya no va a ser sujeto de impuestos. Es el término de giro, ¿ya? Y como definición, acá la lámina dice que toda persona natural o jurídica que por terminación de su giro comercial o industrial o de sus actividades deje de estar afecta a impuestos, deberá dar aviso por escrito al servicio acompañando su balance final o los antecedentes que este estime necesario, y deberá pagar el impuesto correspondiente hasta el momento expresado del balance, dentro de los 2 meses siguientes al término de giro de sus actividades, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, chicos? Si es mala idea, me equivoqué, ¿cierto? Me constituí como empresario individual, tomé la alternativa, me voy a convertir ahora en una SPA, que significa que todo mi patrimonio, ¿cierto? Yo lo voy a traspasar a esa SPA, ¿ya? Pero ¿qué pasa? ¿Impuesto interno me obligará a hacer término de giro en el empresario individual? Bueno, la respuesta es no, ¿ya? La respuesta es no cuando la sociedad que nace se hace responsable solidariamente de todos los impuestos que yo como empresario individual pudiera adeudar. En ese caso, el servicio de impuesto interno no me va a obligar a hacer término de giro. ¿Me sigue la idea, chicos? ¿Alguien está perdido? ¿Alguna duda? Tengo una consulta. Dígame. Actualmente, por ejemplo, hace muchos años que mi familia constituyó una empresa individual. Y bueno, pasaron cosas, la pandemia, y bueno, una estafa de un socio que al final tiene deudas. ¿Es factible? ¿Puede cambiarse todavía a una sociedad jurídica? ¿O eso igual conlleva las deudas consigo? Pero es que, disculpa, me confundiste porque me hablaste de empresario individual y después me hablaste de socios. O sea, es que claro, no, son cosas diferentes en realidad. Actualmente tiene una empresa individual, porque antiguamente habían hecho una sociedad, pero el socio fue truculento y dejó a mi familia con una gran deuda. Y bueno, pasaron los años, ellos por igual desconocimiento cargaron con todo.
actualmente parte de esa deuda le sigue pesando, pero ellos están como persona individual. Entonces, yo por lo menos, en mi poco conocimiento del tema, siempre incitaba a cambiarse la sociedad. El problema es que no sé cómo llevarlo a cabo con las deudas que tienen. Claro. Sí, bueno, en ese caso sí se puede convertir en una sociedad. Se puede convertir en una sociedad, pero dentro de la escritura pública, ya de constitución, tiene que ir la cláusula de responsabilidad solidaria, en la cual la empresa que nace, la empresa que tú vas a constituir, va a ser responsable de los impuestos que adeudase el empresario individual. ¿Ya? Y ahí no hay ningún problema. ¿Ya? Ahí no hay ningún problema. Porque la otra empresa se va a hacer responsable de cualquier cosa, la otra empresa va a responder. ¿Eso incluye el patrimonio que estaba, supongamos que está involucrado el patrimonio de la anterior empresa? Lo que pasa es que tú vas a... Todo el patrimonio, cuando tú te conviertes, todo el patrimonio que tenía, o sea, que tenías como empresario individual, tú lo tienes que aportar al inicio de la nueva sociedad. Esa es la condición. Tú tienes que aportar todo tu patrimonio a la constitución de una nueva sociedad. No sé si se entiende. Claro, sí, se entiende. Tengo la idea. Pero las deudas, obviamente, la responsable de la deuda que contrajo el empresario individual va a ser la sociedad que inició. Se entiende, gracias. ¿Sí? Perfecto. Y entonces ya dijimos, chicos, que por ningún motivo un empresario individual, pero si lo hicieron, hay una posibilidad de sanarlo, y eso se llama conversión, en lo cual todo mi patrimonio como empresario individual lo voy a aportar a la constitución de una nueva empresa. Y puede ser de cualquier tipo. Luego tenemos una sociedad responsable limitada. Acá, chicos, es importante que nosotros diferenciemos las sociedades de personas y las sociedades de capital. ¿Ya? ¿Alguien sabe la diferencia entre sociedades de personas y sociedades de capital? Sí, la sociedad de personas importa la persona asociada. ¿Correcto? ¿Y la de En cambio, capital? la sociedad, el dinero, el capital que se aporta Correcto, a muy bien. la sociedad. Muy bien, ¿cierto? Cuando hablamos de unas sociedades de personas, son aquellas en lo que importa es el acuerdo de las personas. Y dentro de la sociedad de personas tenemos la sociedad responsable limitada. Por ejemplo, una sociedad responsable limitada, yo no puedo irme si todos los demás socios están de acuerdo. ¿Ya? Porque ¿qué importa? El acuerdo de las personas. Todo acuerdo en una sociedad de personas tiene que ser por unanimidad, porque lo que importa, insisto, es el acuerdo entre las personas. ¿Ya? Entonces tenemos como sociedades de personas, la sociedad de responsabilidad limitada, la IRL, acá tengo un torpeo con todos los tipos de sociedades, la sociedad en comandita, sociedad colectiva, etc. Y después tenemos la sociedad de capital. Y la sociedad de capital, acá lo que importa, chicos, es cuántas acciones yo tenga, porque si yo, mientras más acciones tenga, más dominio tengo sobre la sociedad. O sea, si yo tengo el 50+1, tengo el control de la sociedad. Ya no me importa lo que digan los demás, yo tengo el control porque tengo el 50+1. ¿Y cuáles son las sociedades de capital? Sociedad anónima, SPA y en comandita por acciones. ¿Ya? Todas las demás, por defecto, la ley así lo dice, todas las demás van a ser sociedades de personas. Entonces, sociedad de capital, SPA, sociedad anónima, abierta y cerrada, en comandita por acciones. Y todas las demás, la ley considera que son sociedades de personas. ¿Ya? Entonces acá la sociedad responsable limitada, recuerden, necesitamos el acuerdo de todos los socios para generar alguna modificación, etc. Los máximos de socios son 50. ¿Ya? ¿Qué más puedo decir de eso? Nada más. Rápido. Y acá está, por excelencia, la sociedad por acción. ¿Cierto? Definición legal. Esta es una sociedad unipersonal. ¿Cuántas empresas o sociedades unipersonales conocen, chicos? Son unipersonales, o sea, se pueden constituir con un solo socio. Serían dos, la EIRL y la SPA. sociedad por acciones. Muy bien, exacto.
¿cierto? Entonces, esta sociedad por acción es la mejor en términos jurídicos para para un emprendedor, ¿ya? Es lo mejor, ¿ya? Y es lo que está de moda, chicos, ¿ya? ¿Por qué? Primero, una sociedad de capital. Mientras más ciertas acciones tenga, más control voy a tener sobre la sociedad. Segundo, versatilidad en su estructura, o sea, puedo constituirme con un solo socio y a la vez puedo tener hasta 499 socios, porque si tengo 500 socios, la ley me obliga a transformarme en una sociedad anónima abierta. Por lo tanto, la estructura que tiene, ¿cierto?, es muy versátil, ¿no? Lo mismo con la entrada y salida de los socios, la facultad de administración y tiene un objeto social amplio. Por ejemplo, una EIRL solamente soporta un giro. O sea, si yo me constituyo como EIRL, solamente puedo explotar un giro. En cambio, si yo me constituyo como SPA, puedo explotar todos los giros que estime pertinentes, ¿ya? Quiero salirme un poco y les voy a... Siempre, bueno, a mí en el magíster siempre me enseñaron a hablar con el fundamento legal. Y acá les tengo el Código de Comercio, ¿ya? El Código de Comercio, en el artículo 424, habla, quiero compartir pantalla, dame un segundo, compartir. Alex, mientras ¿Sí? tanto, entonces, en el caso contrario, la EIRL no permite agregar más socios con el tiempo. No, no. Y chiquillos, y mira, yo les quiero demostrar dos cosas, porque es, por excelencia, la SPA es, por excelencia, la mejor alternativa, y por qué la IRL no. Porque recuerden, el objeto o el fin de toda sociedad es proteger el patrimonio personal. Y mediante la ley, yo les voy a demostrar que la EIRL, algunas veces, la responsabilidad se vuelve ilimitada, ¿ya? Pero primero veamos lo que dice el Código de Comercio, lo que respecta a la regulación de la SPA. Entonces el Código de Comercio, ven el Código de Comercio, ¿cierto? Artículo 425. Acá está. ¿Ya? ¿Lo ven, chicos? Sí, sí, se ve. La sociedad por acciones, bueno. De acá del artículo 424 comienza a hablar de la sociedad por acción. Y acá habla todo, cómo se constituye, etcétera. Pero el artículo más importante es el artículo, bueno, 429. Y miren lo que dice. Artículo 429. Los accionistas solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes a la sociedad. ¿Es importante? Importantísimo. Porque de inmediato protege mi patrimonio personal como socio. Otro artículo importante, 436. Acá. Artículo 436. Dice, las acciones pueden ser ordinarias o preferidas. El estatuto social deberá establecer de forma precisa las cargas, obligaciones, privilegios o derechos especiales que afecten. Ay. Pero ¿cómo detengo esto? Disculpen, chicos. Por lo tanto, ¿qué pasa, chicos? Cuando yo me constituyo como una SPA, la SPA me permite generar series. Por ejemplo, van a haber una serie A y otra serie B. Por ejemplo, tengo 100 acciones. Y de esas 100 acciones, 50 van a ser serie A y 50 van a ser serie B. Y esas series van a tener ciertos privilegios. Por ejemplo, la serie A va a tener solamente derecho a voz. Y la serie B va a tener derecho a voz y voto, ¿ya? La serie A puede tener derecho a algunos derechos políticos, económicos, no así con la serie B. Y así sucesivamente uno va jugando con esto de la SPA. Y esto lo vamos a ver cuando constituyamos la empresa, ¿ya? Otro artículo importante, artículo 437 del Código de Comercio, en relación a la SPA. Cada accionista dispondrá de un voto por cada acción que posea o represente. Sin embargo, chicos, el estatuto podrá contemplar serie de acciones sin derecho a voto, con derecho a voto limitado o más de un voto por acción, en cuyo caso deberá determinar la forma de computar dichas acciones para el cálculo del quórum. O sea, chicos, tenemos acá una mina de oro. O sea, con una SPA podemos estar muchas cosas, chicos, muchas cosas. Y esas cosas, al menos yo se las quiero tratar de traspasar para que lo hagamos, ¿ya?
Ahora me gustaría, deje ver el... Claro, ahora viene la pantalla. Pero... Esperen, chicos. Ya. Yo les tenía acá, la ley 19.857, ¿cierto? ¿Me ven el artículo 12, cierto? Sí, sí, se puede ver. ¿Se puede ver ya? La ley 19.857 son las que regulan las EIRL, ¿cierto? Y recuerden, chicos, yo me constituyo para proteger mi patrimonio personal. Y el artículo 12 de la ley de las IRL indica cuándo la responsabilidad se vuelve ilimitada. Por lo tanto, la IRL no me sirve, porque lo que yo quiero es proteger mi patrimonio, chicos. Ante cualquier deuda, cualquier cosa que pase, yo quiero seguir con mi casa y con mi auto, no así que con las propiedades de la empresa. Por último, que ellas se vendan, etcétera, pero no mi casa. ¿Qué dice el artículo 12 de la ley 19.857? En relación a las EIRL. El titular responderá ilimitadamente con sus bienes en los siguientes casos: por los actos y contratos efectuados fuera del objeto de la empresa para pagar las obligaciones que emanen de estos actos y contratos. B. Por los actos y contratos que se ejecutaren sin el nombre o representación de la empresa, para cubrir con las obligaciones que emanen de tales actos y contratos. C. Si la empresa celebrare contratos y contratos simulados, ocultare sus bienes o reconociera deudas supuestas, aunque ello no se siga perjuicio inmediato. D. Si el titular percibiera rentas de la empresa que no guarden relación con la importancia de su giro. E. Si el titular, administradores o representantes legales hubieran sido condenados de acuerdo a algún delito. ¿Ya? Entonces, chicos, esas son las, ¿por qué no constituirse como EIRL? Si ustedes necesitan una empresa unipersonal, tenemos dos opciones, ¿cierto? Una IRL y una SPA. Y ya les dije ya que la IRL no, ¿por qué? Por lo mismo, la función mía, ¿cierto? O cuando yo me constituyo, resguardar mi patrimonio personal. Y ya dejamos claro, y se lo demostré mediante la ley, que eso no sucede en una IRL, porque si yo saco más utilidades que el balance me entrega, responde limitadamente hasta con mi patrimonio personal y mis bienes personales. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Súper. ¿Súper? ¿Dudas? Alex, Diga. una duda, ¿para qué tipo de giro serviría la SPA? ¿O sería más recomendable usar una SPA? No, la SPA te sirve cualquier giro. Cualquier tipo de giro. Obviamente los que no te sirven son los que son exclusivos para sociedades anónimas, como por ejemplo bancos, instituciones financieras, etc. Pero cualquier giro te puede soportar una SPA. Alex, consulta. ¿Sí? Si por ejemplo yo tuviera una IRL y quiero transformarme en quiero pasar de una IRL a una CPA, ¿yo podría hacer la transformación de esa sociedad? Sí, correcto. Dentro de la reorganización de empresa, ¿cierto? Tenemos lo que es una conversión, que dijimos que la conversión es netamente pasar de empresario individual a una sociedad de cualquier tipo, y también tenemos la transformación, que la transformación es de sociedad a sociedad, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo me transformo, voy a transformar mi estructura jurídica, ¿ya? Voy a pasar a ser de una sociedad de personas, como es una IRL, a pasar a ser una SPA, que es una sociedad de capital, ¿ya? Por lo tanto, ese paso se llama transformación, ¿ya? En la cual el RUT sigue, o sea, persiste. El RUT no cambia, solamente cambia mi estructura jurídica, ¿ya? Pero el RUT sigue siendo el mismo. Alex, y otra consulta, ¿esa transformación se tiene que hacer con un abogado? Sí, y también la tiene que autorizar el servicio de posta interno. Perdón, no es necesario el abogado, pero sí esta transformación la tiene que autorizar el servicio de posta interno. Sí, tiene que ir visada por el servicio de posta interno. El proceso tal cual, la verdad lo desconozco, nunca he hecho una transformación, pero toda reorganización empresarial tiene que ir visada por el servicio de posta interno.
Y eso lo vamos a dejar como dudas para el viernes, ¿ya? A ver si la transformación... Ya. ¿Qué otra duda más tienen, chicos? ¿Cómo vamos? Bien, súper. ¿Sí? ¿Súper bien? Vale. Entonces ahora, chicos, necesito que ingresen a... Voy a proyectar la pantalla. Ahora me están viendo tu empresa en un día, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, chicos, acá esta página es súper buena, muy intuitiva, muy fácil de utilizar, pero tiene un problema. Y el único problema, chicos, es que debemos saber al menos algo de leyes. Porque, insisto, chicos, si ustedes se equivocan en la constitución de una sociedad por tu empresa en un día, nos equivocamos en algo, la sociedad nace con un vicio, ¿ya? Y una sociedad viciada no es una persona jurídica, ¿ya? Se trata como una comunidad, y tributariamente una comunidad. ¿Y qué pasa con las comunidades? Los que integran la comunidad van a ser responsables ilimitadamente por las deudas que contraigan, ¿ya? Así como, por ejemplo, chicos, por ejemplo, ustedes constituyen una sociedad, y se constituyó mal, nació con un vicio, pero nadie se dio cuenta, y ustedes hacen una inversión gigante, hicieron un contrato excelente, y en ese contrato les va mal, ¿ya? ¿Y qué pasa? Y empiezan a investigar la empresa, ¿ya? Empiezan a hacer ¿cómo se llama? Un estudio de título de la empresa, y se dan cuenta que la empresa está viciada, ¿ya? Que la empresa no nació bien, no nació como persona jurídica. ¿Qué pasa en ese caso con esa deuda, chicos? La empresa nació mal, tiene un vicio, nadie se dio cuenta hasta cuando yo cerré un contrato, me fue mal, me hicieron un estudio de título, ¿y qué pasará con esa deuda, chicos? ¿A quién se le ¿Cae sobre cobrará? la persona individual? Correcto, ¿cierto? Porque ya, como esa sociedad está viciada, no es una persona jurídica. Por lo tanto, ¿qué pasa con las deudas? ¿A quién le van a cobrar? A los socios que constituyeron la sociedad, y van a responder con su patrimonio personal, ¿ya? Entonces, eso hay que tener ojos, chicos, ¿ya? Insisto, el portal es bastante intuitivo, muy fácil de usar, pero hay que tener un conocimiento previo, porque si nace con vicios, no es una persona jurídica tal cual, por lo tanto los responsables se transforma, perdón, en una comunidad, una sociedad de hecho, y en la cual, ¿cierto?, los comunitarios, ¿cierto?, van a ser responsables por las deudas ilimitadas. Entonces, no sé, chicos, si ustedes ya se hicieron un perfil en tu empresa en un día. ¿Cómo van con eso, chicos? Me gustaría ver su experiencia, si ya han constituido una empresa antes por Yo sí. Yo personal... ¿Sí? Yo creé una empresa, bueno, para asesoré a una pyme y creé una empresa, entonces ya sé un poco cómo es el proceso. Perfecto, muy Bueno, bien. era una pyme súper sencilla, así que no es mucho lo que... bueno, igual lo bueno de esta página es que también te va asesorando en la parte legal, como tú comentabas, porque te va dando ejemplos en el recuadro, y bueno, la parte más complicada en realidad fue como la firma digital, pero La firma sí. digital. Y para Y las mujeres disculpa que interrumpa, si no se me va a olvidar, y lo más complicado es para las mujeres que son casadas con sociedad conjugal, ¿o no? ¿Quién ha firmado por tu empresa en un día, que una mujer casada bajo sociedad conyugal podría firmar sin la autorización del esposo?
No se puede, ¿cierto? Ahí la mujer casada bajo sociedad conyugal debe acogerse al artículo 150 del Código Civil, y en la cual establece el patrimonio reservado de la mujer, ¿ya? Pero para eso la mujer tiene que acreditarlo. ¿Y cómo lo acredita? Con contrato de trabajo, liquidaciones de sueldo y certificado de cotizaciones previsionales, ¿ya? Y si no lo tiene, no puede firmar, y el marido tiene que ir a firmar por ella, porque se supone que cuando se casan en sociedad conyugal, el patrimonio es uno solo, y quien lo administra es el hombre, ¿cierto? Es algo machista, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes de eso? Muy ¿No lo machista. sabían? Súper machista. Eso deberían cambiarlo, ojalá que lo cambien en la nueva constitución, porque en realidad, chicos, es horrible. Imagínense, les pongo mi caso, hace como 11 años, 10 años tal vez, falleció mi papá, y obviamente hicimos el tema de la posesión efectiva, herencia y todo, y la herencia que le correspondía a mi hermana, no podía firmar mi hermana, tenía que firmar el esposo. Entonces es algo absurdo, ¿no? Absolutamente. Espero que eso se cambie en el futuro. Ya estamos ¿cómo se llama? En otra época. Por ejemplo, otro caso que les coloco de machismo, el tema del IFE, ¿cierto? Tengo unos conocidos, un grupo familiar conocido, en la cual el esposo gana 300.000 pesos, un grupo de 3 personas, mamá, hija y el yerno, ¿ya? El yerno gana 300.000 pesos, la hija gana 1.200.000 y la mamá gana como 600.000 pesos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Siempre se considera al hombre como jefe de hogar, y el IFE universal, ¿cierto? La ayuda universal, adivina a quién se la están dando, al jefe de hogar, siendo que él gana menos, él tiene el derecho de ir a cobrar el IFE por todos. ¿Está bien o está mal eso, chicos? Que solamente por ser hombre va a ser el jefe de hogar, siendo que la esposa es la que más gana. ¿Qué piensan? ¿Le ha tocado ese caso? No, por suerte no estoy casada, así que Por me he suerte. salvado. Ya, qué bueno. Bueno, chicos, en virtud del tiempo, vámonos acá a la página, vamos a constituir la información de bienvenida. Todos estos son los tipos de sociedades que yo puedo crear, ¿ya? Ya dijimos que la IRL, no, ¿cierto? Porque la IRL en ciertos puntos la responsabilidad se vuelve ilimitada. Dijimos que la sociedad responsable limitada tampoco no, o sí se puede, si todo depende, chicos, del acuerdo. Por ejemplo, si ustedes se van a constituir con un familiar, etcétera, constituyan una sociedad responsable limitada, o con el cónyuge, constituyan una sociedad responsable limitada. ¿Para qué? Para asegurarse que los acuerdos sean siempre por unanimidad, ¿ya? En cambio, si se van a constituir solo o van a necesitar un socio, constituyen como una sociedad por acciones, en la cual, incluso chicos, en una sociedad por acciones, yo les puedo colocar ciertas prohibiciones a la venta de acciones, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo prohibir que las acciones se le vendan a un extraño ajeno a la sociedad. Eso yo lo puedo incluir en los estatutos, ¿ya? Yo puedo colocar dentro de los estatutos de la SPA que el derecho preferente de adquisición de acciones sean los socios ya existentes, ¿ya? Y todo eso yo lo puedo hacer en una SPA, cosa que yo no puedo hacer en otro tipo de sociedad. ¿Se entiende? Ciertas restricciones, entonces eso es lo ideal. Por ejemplo, si yo me constituyo con alguien más, ¿ya? Y somos socios, yo puedo colocar dentro de la Constitución que ese socio, ¿cierto? El derecho preferente de la adquisición de esas acciones sea yo, y él no se las pueda vender a un tercero. Excelente, pues, chicos, ¿cierto? O se las pueda vender a un tercero, pero por acuerdo unánime de todos los socios. Entonces vamos a constituir, ¿cierto? Una SPA. Yo ya estoy registrado, entonces acá vamos a crear empresa. Y acá, chicos, me voy a detener un poquito para
para que todos vamos al mismo tiempo. Me gustaría si tienen alguna duda, hacemos un break, no sé a qué hora el break, o seguimos, no sé, ¿hasta qué hora la clase? Se me olvidó. ¿Vamos bien, chicos? Alex, ¿O puedes necesitamos un dar el break? break cuando tú lo estimes, pensando en que está programado hasta las 8:30. No, hasta las 8 nomás, 8:30, Natalie. Hasta las 8, perdón, perdón, hasta las 8. Los otros son hasta las 8. Ya, perdón. hacemos un break, chicos, de unos 10 minutos, y los pasamos un poquito, si se puede, nos pasamos un poquito, porque la idea, al menos hasta hoy, era ver esta página y los beneficios de Cercotec, que en serio, chicos, es muy bueno que ustedes postulen. Les voy a enseñar, dentro de los archivos que les van a mandar, hay dos borradores de postulaciones a Cercotec, en las cuales me he adjudicado varios fondos, incluso a todas las empresas que yo asesoro, todas se han adjudicado esos fondos Cercotec. Y en serio, chicos, es bastante muy buena la ayuda. Te ayudan para capital de trabajo, te ayudan a pagar deuda, te ayudan para emprender. El programa Formalízate, bueno, ya terminó ese programa, te entregaba 1 millón de pesos para que tú te puedas formalizar, ¿ya? Entonces es súper buena esa página. Bueno, entonces los 10 minutos está bien, o 5, no sé. ¿Cuánto? ¿Está bien 10 minutos? Bueno, nos Sí, yo vemos creo que entonces a 19:45. me parece bien. Ya, perfecto. Entonces, 10 minutos más, nos vemos, chicos. ¿Todos ok? Bueno, virtud del tiempo, chicos, vamos a seguir. ¿Ya? Bueno, razón social. Acá lo esencial es que podamos colocar cualquier nombre, pero terminado en SPA. Por ejemplo, vamos a crear una sociedad que se va a llamar Capacitaciones y Asesorías Miranda SPA, ¿ya? Mi nombre, ¿ya? Acá en nombre de fantasía, puede ser cualquier nombre de fantasía, e incluso podemos firmar cualquier contrato o cualquier acto solemne solamente con el nombre fantasía, ¿ya? No tan solo con la razón social, ¿ya? Entonces acá podemos colocar nombre fantasía, cualquiera que se venga a la mente, Capacitaciones SPA, el nombre que ustedes quieran, porque un nombre de fantasía, ¿ya? Acá, en los signos de interrogación, es la ayuda que tiene la página, en la cual indica que debo colocar, ¿ya? Es esencial, chicos, que nosotros sepamos hacer bien esto. Insisto, si nos equivocamos, ¿qué pasa? Se crea una sociedad de hecho, y las sociedades de hecho no tienen personalidad jurídica distinta. Las que van a representar a esa sociedad de hecho son los socios, ¿ya? Y van a ser tributariamente responsables de todas las deudas que tenga la sociedad. Por lo tanto, si nosotros la constituimos bien, van a ser una persona jurídica con derechos y obligaciones distintas a los socios, dueños o accionistas, ¿ya? Después, el domicilio tributario, vamos a colocar cualquier, como es solamente para efectos pedagógicos, vamos a colocar una calle X, número, no sé, X. El domicilio tributario no es tan importante en este paso, ¿ya? Porque el domicilio tributario, luego yo lo tengo que acreditar. ¿Y cómo lo acredito? Mediante una verificación de actividades que yo voy a solicitar al servicio de posta interno. Por lo tanto, esta parte del domicilio tributario no es muy importante cuando constituyo la empresa, ¿ya? Selecciono una comuna, región, Antofagasta, comuna Antofagasta, ¿ya? Domicilio de sociedad va a ser el mismo que el domicilio tributario. Por lo tanto, acá usar también como domicilio social. Y acá, en objeto de la sociedad, es más que nada a lo que yo me voy a dedicar. ¿Cuál va a ser la función o cuál va a ser el giro que va a explotar la sociedad? ¿Ya? Entonces, si yo coloco acá el signo de interrogación, objeto social, se refiere a la actividad o rubro que se dedicará a la sociedad. Y si yo coloco esta ampolleta,
me va a abrir una serie de giros, pero esos giros no son todos los que están en el servicio de impuesto interno. Esto es solamente una ayuda, ¿ya? Como dato, ¿ya? Acá en el objeto social ustedes tienen que ser visionarios. ¿Por qué tienen que ser visionarios? Porque tienen que colocar todos los giros que ustedes van a desempeñar ahora y que posiblemente en el futuro vayan a desarrollar. ¿Por qué? Porque si ustedes solamente colocan que, por ejemplo, en este caso, que solamente van a hacer capacitaciones y nada más, y de repente en el futuro quiero hacer una asesoría o quiero prestar otro tipo de actividad, voy a tener que modificar esta sociedad o esta SPA, ¿ya? Y esa modificación obviamente tiene un costo de por medio porque voy a modificar el objeto de la sociedad. Por lo tanto, chicos, insisto, en el objeto social sean visionarios. Pongan todos los giros que van a explotar ahora y que en el futuro puedan explotar. Cuando yo haga inicio de actividades va a ser distinto, porque cuando yo haga inicio de actividades, voy a hacer inicio de actividades solamente con los giros que voy a explotar ahora, ¿ya? Y después, si en el futuro quiero explotar otros giros, puedo ampliar, hacer una ampliación de giro. ¿Por qué? Porque la escritura social me lo permite. ¿Ok? Entonces acá, objeto de la sociedad, lo puedo escribir yo o lo puedo elegir de acá. ¿Ya? Lo puedo elegir de acá. Pero yo no quiero nada acá y vamos a colocar objeto social, asesorías contables, tributarias y financieras. ¿Ya? Ese va a ser el objeto social. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Súper fácil, ningún problema. Capital de la sociedad. ¿Qué dijimos del capital de la sociedad? Tiene que ser consecuente. ¿A qué me refiero con ser consecuente? Que tengo que colocar un capital en el cual sea o esté relacionado con los ingresos futuros que tiene la empresa. Así como, por ejemplo, si yo coloco un giro, o sea, un capital de 50.000 pesos y mi empresa va a desarrollar o tiene un potencial de venta de 1.000 millones de pesos, ya no lo puedo hacer, ¿cierto? No puedo colocar un giro de 50.000 pesos. Por lo tanto, el giro tiene que ser algo razonable, ¿ya? Y también esa razonabilidad debe ir de acuerdo a mi capacidad contributiva, ¿cierto? Porque si yo coloco un capital de 50 millones, impuesto interno me puede decir, hey, señor contribuyente o socio, dueño de la sociedad, venga, ¿de dónde sacó esos 50 millones para constituir la sociedad? Y si yo no lo puedo demostrar, artículo 70 de la ley de impuesto a la renta. Veamos qué dice la ley de impuesto a la renta en el artículo 70. Deme un segundo, chicos. Acá está. Voy a compartir la pantalla. Ya. Este es el artículo 70 de la ley de impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces, ¿qué indica el artículo 70 de la ley de impuesto a la renta? ¿Ya? El artículo 70 habla de justificar inversiones. ¿Ya? Eso es lo que habla el artículo 70 de la ley de impuesto a la renta. Entonces dice, se presume que toda persona disfrute de una renta a lo menos equivalente a su gasto de vida y de las personas que viven a su despensa. Si el interesado no probar el origen de los fondos con que se ha efectuado sus gastos, desembolsos e inversiones, se presumirá que corresponden a utilidades afectas al impuesto de primera categoría según el número 3 del artículo 20 o clasificadas de segunda categoría conforme al número 2 del artículo 42, atendiendo a la actividad principal del contribuyente. ¿Ya? Y si yo no puedo probar ese origen de los fondos, ¿cierto? Que hice impuestos internos, usted omitió ingresos y esos ingresos deberían haber pagado impuestos. Por lo tanto, páguemelo con un 400% de intereses, multas y reajustes. Por lo tanto, es esencial que nosotros los montos que constituyamos como empresa los podamos demostrar fehacientemente. ¿Quedó claro eso, chicos? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces acá, el monto del capital, vamos a colocar 1 millón de pesos, ¿cierto? Monto capital por pagar, si yo tengo la plata de inmediato, 0, y el plazo 0, o si ustedes no tienen, no tienen de inmediato el 1 millón de pesos, puedo colocar que el 1 millón de pesos lo voy a pagar en un plazo de 36 meses o en un plazo de 12 meses. Y va a ser un capital por enterar. O sea, la plata aún ingresa a la sociedad, pero va a ingresar en un lapso de 12 meses.
En este caso, vamos a dejar que nosotros tenemos en este instante el 1.000.000 de pesos, y obviamente lo podemos demostrar. ¿Cómo lo podemos demostrar? Con todos los medios de prueba que la ley establece. Número total de acciones en que se divide el capital. Acá, bueno, obviamente ustedes ven cuántas acciones se dividen, pueden ser 10, 100, 1000, etc. Vamos a colocar que se divide en 100 acciones. Y acá es lo que yo le decía del artículo 436 del Código del Comercio, ¿cierto? ¿Qué decía el artículo 436 del Código del Comercio? En un segundo. Recuerden. Se ve el artículo 436, ¿cierto? Las acciones pueden ser ordinarias o preferidas. El estatuto social deberá contener en forma precisa las cargas, obligaciones, privilegios o derechos especiales que afectan o gocen más de una serie de acción. ¿Ya? Cada accionista dispondrá de un voto por cada acción que posea o represente. Entonces, esta parte de acá, nosotros la vamos a utilizar. Acá. ¿Ya? Entonces acá, ¿cuántas series de acciones emitirá? Puede ser una sola serie de acciones, o pueden ser dos series. Y acá yo voy jugando, chicos. ¿Por qué voy jugando? La serie A va a tener, el total de acciones son 100, recuerden. Y la serie A va a tener, por ejemplo, 50 acciones, ¿sí? Y esta va a ser una acción ordinaria, sin ningún privilegio, sin nada, y va a tener derecho a un voto por acción, y no va a tener ningún derecho político o económico sobre la sociedad. Y vamos a tener otro tipo de serie, por ejemplo, la serie B, y esta serie B va a ser una acción preferente. ¿Y qué se refiere con esa acción preferente? Que pueden ser más de un voto por acción. Y acá yo puedo colocar, ¿cierto?, todos los derechos políticos y económicos a cuales están afectos esas acciones preferentes. Y como cuáles derechos económicos y políticos. Yo les mandé, chicos, espero que les haya llegado, un paper, déjenme, acá está. Denme un segundo, chicos, lo voy a compartir para que ustedes lo vean. La guía del accionista. Yo les compartí, chicos, esto, debería haberles llegado este material, en la cual acá me habla de los derechos de los accionistas. Y todo esto son los derechos que yo puedo colocar en esas acciones preferentes. Ustedes eligen, ¿ya? Estas acciones preferentes van a tener derecho a voz y voto, van a tener derecho a dividendos, van a tener derecho a retiro, van a tener derecho a proponer medidas, van a tener derecho a realizar alguna junta, a llamar a una junta extraordinaria, etc. ¿Ya? Todos esos derechos yo los puedo colocar. Algunas restricciones que tienen ciertas sociedades, etc. Ciertas acciones. ¿Ya? Entonces, eso es importantísimo. En este caso, para simplificar, vamos a dejar que mejor sea una serie única. ¿Ya? Pero ustedes ya saben, chicos, que las acciones pueden dividirse entre acciones ordinarias y acciones preferentes, y las acciones preferentes pueden tener cierto derecho a un voto por acción, o dos votos por acciones, pueden tener derecho a ciertos privilegios tanto políticos como económicos dentro de la sociedad. En este caso, para simplificar, vamos a colocar que el capital se divide en una serie única de acciones. ¿Ya? La duración de la sociedad, indefinida. ¿Ya? Acá la administración del... ¿Sí? Le hago una pregunta antes de que avance. En el tema del monto del capital de la sociedad, ¿eso es solo dinero en efectivo? ¿O es, por ejemplo, podrían ser maquinarios o cosas así? No, sí pueden ser otro tipo de bienes, incluso se pueden colocar inmuebles, ¿ya? No tan solo dinero en efectivo, se pueden colocar otro tipo de bienes en muebles, ¿ya? No hay problema en eso, hay que sí especificarlo en los pasos siguientes, ¿ya? Porque, por ejemplo, acá, en la última parte, agregar otros pactos de estatuto, ahí uno puede agregar cierto, por ejemplo, si voy no sé, voy a
aportar una camioneta o algo, bueno, ahí tengo que adjuntar, por ejemplo, el certificado de notaciones vigentes, etcétera, o de taller del vehículo que yo voy a incluir, o la propiedad, etcétera, ¿ya? Entonces, no solamente el capital puede ser en dinero, también puede ser en especies, pero en especies avaluables en dinero, ¿ya? Dinero o en especies avaluables en dinero. Ok, gracias. Acá, chicos, le aconsejo que la administración social siempre sea a partir de un administrador, ¿ya? El tema del gerente es más complicado, prefiero que siempre usen un administrador, ¿ya? El gerente general netamente es la cara visible, ¿ya? De la empresa. Por lo tanto, siempre, y al menos yo lo hago, que la administración sea de acuerdo a un administrador, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, la cantidad de administradores puede ser 1, puede ser 2, etcétera, e inclusive estos administradores pueden tener o no tener acciones dentro de la sociedad, ¿ya? No hay problema en eso. Por ejemplo, yo, Alex Miranda, voy a ser el dueño del 100% de las acciones, pero la administradora, por ejemplo, va a ser Karen Rodríguez. Ella va a ser la administradora de la sociedad, siendo que ella no tiene no tiene derecho a acciones dentro de la sociedad. No sé si se entiende. Los administradores son distintos a los dueños de la empresa, ¿ya? Entonces acá en cantidad de administradores puedo colocar 1, 2, 3, no sé, vamos a colocar 1, ¿ya? Y me dice que se le solicitará en el punto 2 identificar al administrador de la sociedad, ¿ya? Acá la remuneración, bueno, acá pongo la ampolleta, ¿cierto? Y coloco la leyenda que dice ¿cómo se llama la página? Facultad de administración, o sea, cuáles van a ser las facultades que va a tener este administrador, y acá le aconsejo que le coloquen todas. Todas, todas, todas. ¿Ya? A ver, estas son todas las facultades que va a tener el administrador, por ejemplo, firmar contrato de trabajo, cobrar cheques, constituir garantías, puede también constituir otra sociedad, cobrar y percibir judicial o extrajudicialmente, etc. Por lo tanto, acá vamos a colocar todos los ejemplos y vamos a dar guarda. Comunicación de la sociedad, o sea, ¿qué significa? ¿Cómo se va a comunicar la sociedad con los socios? Entonces, veamos acá, ¿qué indica eso? Se refiere a los medios de comunicación entre la sociedad y los accionistas. ¿Y qué me dice la leyenda de ayuda? Que la comunicación de la sociedad va a ser mediante correo electrónico o carta certificada. La Junta Ordinaria de Accionistas. Eso, chicos, no es un inconveniente, pero es un costo más que tiene la sociedad por acción. O sea, costo-beneficio. ¿Qué pasa, chicos? Que cuando yo constituyo una sociedad por acción, la ley me obliga a que al menos una vez al año se haga una junta de accionistas y esto se protocolorice ante notario público, ¿ya? Eso es esencial. O sea, una vez al año tengo que hacer una junta ordinaria de accionistas y eso lo tengo que protocolorizar ante notario público, ¿ya? Ese es Consulta. pero, sí, diga. Y si la sociedad, la SPA se creó con una persona, ¿es necesario No también importa, también es necesario hacerlo. ya. Es necesario hacerlo. Y yo, chicos, dentro de los documentos que le envié los formatos de todos. Le envié en Word los formatos de venta de acciones, cesión de acciones, la junta ordinaria de accionistas, junta extraordinaria de accionistas. Le envié todo, usted solamente tiene que cambiarlo, ¿ya? Y si, por ejemplo, constituyen una SPA y venden acciones, ya tienen, por ejemplo, el formato de la venta de acciones que yo se los envié. Por lo tanto, solamente cambian los datos, ¿cómo se llama? Lo imprimen, van con el comprador de acciones al notario público, siempre se me enreda esa palabra, se protocoloriza el documento y ya está, ¿cierto?, la venta de acción. Pero todos esos documentos yo los envío. Entonces, la Junta de Ordinaria de Accionistas, ¿ya? Y acá, como indica, al menos una vez al año tengo que hacer esta Junta Ordinaria de Accionistas, ¿ya?
Y generalmente puede ser en el primer cuatrimestre, por ejemplo, en el mes de abril, pueden ser las juntas ordinarias de accionistas, en la cual, ¿por qué en el mes de abril, chicos? Porque en el mes de abril se declara la renta, y en el mes de abril yo tengo la certeza de cuánto fue mi utilidad el año comercial anterior. Por lo tanto, a partir de ahí yo puedo, obviamente, ver si se distribuyen o no dividendos, etc. ¿Ya? Resolución de diferencias, o sea, ¿qué pasa si en el futuro tengo diferencias con mis socios? ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Cómo voy a subsanar estas diferencias? Y acá la página me dice que tengo dos formas de resolver esa diferencia, por un árbitro de derecho o un árbitro arbitrador. Cuando hablamos de un árbitro de derecho, va a ser una persona colegiada, ¿ya? Va a ser un juez de garantía, un juez civil de garantía. Es un árbitro de derecho. Y un árbitro arbitrador va a ser cualquier persona, ¿ya? Pueden ser su mejor amigo, su papá, su mamá, etc. En el cual él va a actuar como juez o como árbitro para zanjar las diferencias. Yo les recomiendo, chicos, que siempre coloquen un árbitro de derecho, o sea, que sea la ley que se encargue para subsanar las diferencias. Y número de árbitro, vamos a poner uno, ya, porque va a ser un solo juez de garantía. Y acá en la pestaña, ¿cierto? Dice, el árbitro va a ser doña, y esto obviamente lo vamos a borrar, porque la designación, todo esto lo vamos a borrar, porque no van a ver un árbitro arbitrador. O sea, yo quiero que el árbitro para alguna diferencia sea la ley, o sea, un juez civil. Por lo tanto, voy a borrar todo eso y voy a colocar, ¿cierto?, que en caso de diferencia, la designación le va a corresponder al juzgado civil de letra o de domicilio de la sociedad. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Cómo se van a distribuir la utilidad? También lo colocamos acá de acuerdo a la leyenda. Y acá otros pactos que se acuerden, por ejemplo, cualquier otro pacto que ustedes acuerden de la sociedad, por ejemplo, si van no sé, en el futuro van a hacer algún negocio o van a aportar algún inmueble, etcétera. Todos los otros pactos los vamos a agregar acá, ¿ya? Texto del pacto, cualquier otra diferencia que no aparezca acá, chicos. En facultad de administración, si no aparece algo acá, no podemos adjuntar acá, ¿ya? Pero nosotros lo vamos a obviar y vamos a ir en siguiente. Entonces acá empezamos. Accionistas administradores, recuerden que son dos personas distintas. El accionista va a ser el dueño de la sociedad y el administrador va a ser el que administra la sociedad, ¿ya? Entonces acá el root, vamos a colocar mi root, en 8, apellido paterno, Miranda, Rosas, Alex Francis, calle X, número 123, Villa Población XX, vivo en Antofagasta, comuna de Antofagasta, email ALUCN, profesión oficio, contador. Asesor. ¿En qué calidad estoy yo? Voy a ser accionista, voy a ser representante del servicio de impuesto interno y voy a ser el administrador. ¿Bien? Entonces acá me dice, voy a responder la pregunta si solamente se puede constituir el capital en efectivo. También puede ser en especies muebles avaluables en dinero. Entonces acá me dice, puedo ser una especie mueble, una camioneta, alguna herramienta, etcétera. Algún inmueble, una casa, un terreno, alguna propiedad. Si por ejemplo yo voy a ceder, no tengo nada para aportar, pero voy a ceder el terreno para que la sociedad pueda desempeñar el giro comercial, etcétera. ¿Ya? También puedo aportar acciones o derechos sociales de otras sociedades, etcétera. Por lo tanto acá yo voy a conformar el capital. Acá yo voy a ver cómo se va a conformar el capital. Antes yo dije, el capital va a ser de 1 millón, y ahora me exige ver cómo se va a conformar este capital, ¿ya? Si va a ser con dinero o con especies muebles avaluables en dinero. En este caso, yo voy a colocar que va a ser solamente en dinero. Recuerden que la cantidad es de 100 acciones,
y el capital dijimos que estaba pagado en un 100%. Entonces acá colocamos guardar, ¿ya? Y continuar. Paso 3, acá adjunto algún documento. Por ejemplo, acá qué documento puedo adjuntar, chicos. Recién hablamos del artículo 150 del Código Civil del patrimonio reservado de la mujer casada. ¿Lo han oído hablar antes? Vamos, chicos, ya falta poquito. Ánimo, ánimo, ánimo. Esto es importante. Porque les puede tocar. Les puede tocar que van a asesorar a alguien o ustedes mismos estén casados bajo sociedad conyugal y no puedan firmar porque necesitan la autorización de su esposo. Bueno, en este caso, en adjuntar documentos, si una persona, si una mujer está casada bajo sociedad conyugal, acá en adjuntar documentos, ya, tiene que adjuntar el certificado de cotizaciones previsionales, liquidaciones de sueldo y contrato de trabajo. Y de esa forma, ya, no va a necesitar la autorización del esposo para firmar ¿cómo se llama? La constitución de esta empresa. Es la única forma. Si ustedes no tienen ni sueldo, ni remuneraciones, ni contrato, ni imposiciones, ni nada, lamentablemente va a tener que ir su esposo a firmar por ustedes para darle la autorización. Porque recuerden que bajo sociedad conyugal, el hombre es el administrador de los dueños de la sociedad. ¿Ya? Una cosa machista. Pero acá en adjuntar documentos, ¿sí? Una consulta, eso es en sociedad conyugal, y cuando es otro régimen, ¿tiene no hay separado? problema. No hay problema. En ese caso no hay problema, porque el sistema te dice, por ejemplo, usted coloca el RUT y te dice de inmediato, usted está casado bajo sociedad conyugal. O sea, se acoge al artículo 150 del patrimonio reservado de la mujer casada. Si usted pone sí, usted adjunta los documentos. Si usted pone el RUT y obviamente está casada bajo otro régimen conyugal, no va a tener ningún problema, puede firmar de inmediato. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, por aquí. Mire, supongamos, ¿no? Que yo no cotizo, no nada, pero resulta que yo tengo un préstamo de dinero de otro país. Hago el ingreso al país y demás. ¿Se tendría que adjuntar también esos documentos? Claro, tienes que acreditar todo. Tienes que acreditar todo. Ahí, a ver, ahí tienes que acreditar cómo, obviamente, cómo obtuviste esos fondos. Sí, tienes que, claro, subir el tema de cómo obtuviste esos fondos. No te podría dar a ciencia cierta si te lo va a dejar firmar. Eso obviamente depende del notario público, ¿ya? Porque obviamente esto después lo revisa el notario y ve obviamente si tú adjuntaste ese documento y si está facultada para firmar, ¿ya? Ahí desconozco el procedimiento, ya yo siempre lo he hecho obviamente con contrato de trabajo, liquidaciones de sueldo, etc. Pero en ese tema específico yo creo que se puede adjuntar, obviamente, pero desconozco si el notario lo autorizará, ¿ya? Recuerden, chicos, en Chile existe, hasta el momento, de acuerdo a la Constitución Política de ahora, la autonomía de la voluntad, ¿ya? ¿Quién sabe qué es lo que es la autonomía de la voluntad? ¿No? ¿Un derecho constitucional? Que uno puede hacer todo lo que uno quiera mientras que no vaya en contra de la ley. De la ley, las buenas costumbres y la seguridad nacional. Por lo tanto, yo puedo hacer cualquier tipo de contratos mientras, ¿cierto?, tenga esos límites. Por lo tanto, bajo tu pregunta, de si ella puede, ¿cierto?, acreditar que los ingresos son de ella, pero provienen del extranjero, yo creo que bajo la autonomía de la voluntad sí se puede, ¿ya? Yo no creo que tenga inconveniente de eso. Lo que tengo duda es si, obviamente, el notario va a dejar que tú firmes eso, ¿ya? Pero a todas luces, y de acuerdo a la autonomía de la voluntad, y de que tú puedas hacer cualquier contrato y lo que quieras con tu dinero o con cualquier cosa, yo creo que sí lo puedes firmar, ¿ya? Alex, yo tengo una duda. ¿Qué otro documento hay que adjuntar? ¿O es solamente ¿Cómo? eso para... ¿Qué otro documento hay que adjuntar? ¿O es solamente para las personas que están casadas y tienen ese régimen conyugal? No, acá otro documento, por ejemplo, si tú pusiste que vas a
a aportar un bien inmueble, ¿ya? Si tú aportas un bien inmueble, obviamente tienes que adjuntar o acreditar que tú eres el dueño del inmueble, por lo tanto tienes que adjuntar el dominio vigente. ¿Ya? En el tema, si tú te constituyes y aportas un vehículo, obviamente tienes que adjuntar la documentación del vehículo. ¿Ya? Todas esas cosas. Ok, gracias. ¿Más preguntas, chicos? Porque vamos al último paso. ¿Consulta en caso de aporte en dinero, se adjunta algo para acreditarlo? No, el aporte en dinero no, nada. Solamente tener en consideración, chicos, que el aporte en dinero, ya, recuerden, tiene que ir en estricta relación con su ingreso, ya. Si ustedes constituyen una empresa con 5 millones de pesos, lo esencial es que ustedes puedan acreditar de dónde sacaron esos 5 millones de pesos, ¿ya? Por lo tanto, recuerden, criterio de razonabilidad. Todo tiene que ser razonable, ¿ya? Razonable y proporcional a los ingresos futuros. ¿Ya? Recuerden, el capital, es muy importante el capital, chicos. Con el capital, es que recuerden, el capital es el que me va a poder, me va a generar ganancias, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que esté bien constituido, ¿ya? ¿Más dudas, chicos? ¿Profe? ¿Sí? Cuando uno, no sé, coloca materiales, yo quiero tener un emprendimiento de construcción y quiero colocarle herramientas como inversión. ¿Tengo que acreditar que esas herramientas son mías? Sí, pero eso se acredita súper fácil. Tú vas a un notario público y haces una declaración jurada en la cual indicas que, por ejemplo, el taladro marca de watts, de tanto color rojo o color azul, con 2 baterías es tuyo, que vas a aportar por ejemplo, un computador marca MacBook, modelo tanto, etcétera. Y todo eso en una declaración jurada, ¿ya? Y eso tú lo llevas ante notario y eso tú lo puedes enviar a, ¿cómo se llama? A la página de tu empresa un día, lo puedes adjuntar. Ah, ok, profe, gracias. Es una declaración jurada. Se me cayó la página, chicos. Voy a... Ay, de nuevo, no. Se cayó la página, bueno, tendría que empezar de nuevo. Pero bueno, chicos, miren, llegamos al paso 4, que es firmar electrónicamente. Y eso era importante porque... A ver, voy a tratar de hacerlo rápido. Chuta. Quería enseñarle el tema de la firma digital. Profe, una consulta. ¿Después yo puedo cambiar el nombre de la empresa? ¿O no? Sí, sí se puede cambiar. Sí. Le ganamos el rápido nomás, no va a borrar nada. Tengo que completar el giro. El giro. Vamos a colocar cualquier giro nomás. Lo importante es que lleguemos administrador, representante, única, cantidad de acciones 100, capital pagado 1 millón, tema de pago, la otro aporte, guardar, continuar, 10 acciones.
dedicada. Ya, ahí llegamos al paso 4. Acá en descargar, ustedes descargan, ya, miren chicos, acá la descargan y este es el borrador de la escritura. ¿Ya? Lo ideal es que hubiesen llegado hasta acá. Ustedes lo leen, obviamente, ¿ya? Etcétera. Y ahí obviamente va la firma digital. Entonces acá indica que va a firmar el accionista, ¿cierto? Y colocamos acá firmar. Y acá indica comprar firma. ¿Ya? Y acá están todas las empresas que prestan el tema de la firma digital. Como ustedes pueden ver, los valores son súper económicos, ¿ya? Si ustedes firman ante notario, le van a cobrar aproximadamente 10.000 pesos. Lo ideal es que firmen por acá. La mujer casada bajo sociedad conyugal no puede hacer la compra del certificado acá, ¿ya? La mujer casada bajo sociedad conyugal sí o sí tiene que ir a notaría a firmar allá. Entonces, por ejemplo, vamos a comprar, no sé, cualquiera, ¿ya? Entonces acá se registra en clave única. Lo ideal es que cuando compren certificado digital y para verificar la identidad digital de una persona le van a pedir ciertos requisitos, como por ejemplo, acrediten la identidad mediante la cuenta corriente, mediante un correo electrónico y ¿cómo se llama? Un teléfono celular. Y cumpliendo esos requisitos, ¿cierto? Van a poder firmar electrónicamente y ustedes van a pagar el valor de 950 pesos, 2.000 pesos, dependiendo del proveedor de la firma digital que usted elija. ¿Ya? Eso es, chicos, con respecto a cómo constituir una empresa bajo el portal de Tu Empresa en un Día. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, consultas. Profe, una consulta, ¿de cuántas empresas yo puedo ser accionista? ¿No hay como un límite? No, no hay límite, no hay límite. No hay Ya. límite. ¿Dudas, chicos? ¿No? Profe, Bueno, vamos. ¿Sí? a mí me encantó su clase y quisiera yo volverlo a repetir viendo una grabación, claro, y analizar otros puntos igual. ¿Habría la posibilidad de enviarlo por correo? Hola, mira, te cuento. Nosotros cuando se terminen los 2 módulos del taller, tal como comentábamos por el chat, vamos a subir esta información y se la vamos a hacer llegar a todos los asistentes nuevamente con el acceso a los documentos que Alex nos haya facilitado. Les pedimos paciencia porque tenemos que esperar que termine el módulo del día viernes, luego viene la edición del material, la preparación de en el formato que se lo enviamos y siempre nos demoramos desde que termina el último taller aproximadamente 3 o 4 días en enviarlo. Bueno, muchas gracias. Disculpa, tú tienes el nombre como Víctor Rubina. ¿Cómo es tu nombre? Porque si no, no te va a llegar a la información, porque no puedo tomar tu asistencia. No sé si tienen alguna consulta, alguna otra pregunta para Alex, sino para ir finalizando el taller. ¿Sí? Bueno, vamos resumiendo, chicos, para cerrar el taller y vamos viendo lo que aprendimos durante el día, ¿cierto? Vimos, un segundo. Vimos, ¿cierto?, por qué era importante formalizar un negocio, es importante, ¿cierto?, para poder adquirir o postular a los beneficios del Estado, ¿cierto?, como están dando los bonos alivio PYME, el bono adicional, el bono para pagar las cotizaciones previsionales, es importante formalizar para obtener recursos de Cercotec, etc. Vimos también de todos las instituciones públicas que
que influyen en la creación de una empresa: el servicio de impuesto interno, la municipalidad, el servicio de salud, la tesorería, el servicio de aduana, etc. Vimos por qué, ¿cierto? No es buena opción elegir un empresario individual porque responde hasta su patrimonio personal. Vimos que la mejor opción para un emprendedor es una SPA, ¿cierto? ¿Por qué una SPA? Por la estructura de su empresa, es más versátil. Dentro de una sociedad por acción, yo puedo poner ciertas restricciones a las ventas de acciones, restricciones a la entrada de nuevos socios. Puedo colocar, ¿cierto? O puedo incluir en la escritura social ciertos privilegios que pueden tener las acciones, o si todas las acciones van a ser ordinarias, o si van a ser algunas acciones preferentes, etc. Vimos también el tema de qué pasa cuando una mujer casada bajo sociedad conyugal quiere constituir una sociedad. ¿Ya? ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. Bajo el artículo 150 del patrimonio reservado de la mujer casada. Pero para eso la mujer casada tiene que acreditar que tiene un patrimonio distinto al hombre, ¿cierto? ¿Y cómo lo puede hacer? Mediante de liquidación de sueldo, el tema de contrato de trabajo o cotizaciones. También vimos, ¿cierto?, de que el capital que yo coloque en la sociedad tiene que ser razonable. ¿Razonable en qué sentido? A la actividad que yo en el futuro voy a generar. Y también ese capital tiene que ser acreditable bajo los recursos que yo tengo, o si no, aplica el artículo 70 de la Ley de Impuesto a la Renta. Si yo pongo un capital de 100 millones para iniciar una sociedad, Impuesto Interno va a decir, venga para acá, ¿cierto? ¿De dónde obtuve esos 100 millones para constituir esta sociedad? Por lo tanto, esos son como los tips que uno tiene que tener para constituir la sociedad. El día viernes considero que también va a ser una clase bastante buena, porque vamos a ver, por ejemplo, cuando yo sé cuándo mi emprendimiento paga IVA. ¿Ya? Es una duda que todos los emprendedores tienen. Voy a constituir una empresa, ¿cierto? Pero ¿cómo sé yo a qué impuesto está afecto mi emprendimiento? ¿Ya? ¿Cómo sé yo, cómo puedo utilizar los impuestos que pagan la empresa a mi favor? ¿Ya? ¿Cómo puedo yo colocarle un monto a mi emprendimiento, ¿cierto? Por ejemplo, el valor, ¿cómo puedo ponerle un valor al emprendimiento para que a partir de ese valor el cliente final sea el que paga el IVA? ¿Ya? Todas esas cosas vamos a ver en la clase del día viernes, así que espero que participemos todos. Al menos a mí me encanta, no sé si le has pasado mi entusiasmo en esto, porque me encanta esta área, muy entretenida, muy bonita, y bueno, espero que también le haya gustado, y nos vemos el día viernes. A ver si tienen alguna duda, etcétera. Disculpen si a lo mejor me alargué un poquito más, pero es bastante interesante esta materia. Profe, una consulta. O sea, por lo que me acuerdo de la universidad, que habían veces que decían que se podía publicar en el diario oficial después de una vez constituida la empresa. Lo que pasa es que hay dos métodos de constitución de empresa, ¿ya? El primer método es el método tradicional, y el método tradicional indica que tenemos que tener un abogado que confeccione la escritura pública, confeccione el extracto, y que a partir de eso el extracto se publique en el diario oficial. Cuando nosotros constituimos, y el otro método para constituir empresa es bajo tu empresa en un día, ¿ya? Y en tu empresa en un día no es necesario la publicación en el diario oficial, no es necesario, se salta todos esos pasos. Por eso es un método simplificado para constitución de empresa, ¿ya? Entonces ya no es necesario el diario oficial, ni tampoco un abogado. Ya, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? Si no hay más dudas, entonces les damos las gracias a Alex por el tiempo, por la disposición, por todos los consejos valiosísimos que nos entregó esta tarde, por toda la información que nos compartió. Les agradezco también a cada uno de ustedes que se conectaron, que estuvieron presentes.
Los esperamos, les recordamos el día viernes a las 18:30 horas para el último módulo de este taller. El día viernes de todas formas igual le haremos llegar un correo de recordatorio con el acceso, qué sé yo, para que no lo olviden. Y como les comentaba recién, la información completa y con los videos se lo haremos llegar ya la próxima semana cuando el taller haya concluido.